gracias a todos por acompañarnos en esta mesa de debate. A la vez que estaba sentándose Juan Manuel, se estaban presentando todas las personas que están aquí. Yo sí quiero dar gracias de una forma súper rápida pues, a María Méndez, de Promotur, a David Pérez, del Ayuntamiento de Arona, concejal de Turismo, Vicente Horta, Turismo de Tenerife, Cabildo Insular, Javier Peñanes, de Tour España en Londres, y por supuesto, pues, bueno, ya lo conocen todos, a Juan Manuel Martínez de Ersan Yau. Hoy nos han pedido básicamente que intentemos debatir durante unos 30-35 minutos aproximadamente cuáles son los efectos que va a tener y la influencia que va a tener el Brexit en el mercado turístico y cuáles son otras incertidumbres que se puedan estar asociadas a esta situación. Y para ello, pues creo que no tenemos mejores opciones que las personas que nos acompañan. Sí quiero introducir 3 datos directamente. Dentro de las opciones que se podían ejecutar en España ya existe un plan de contingencias estipulado por la Unión Europea, ya existe un plan de contingencias aprobado por el Gobierno de España y publicado el 11 de enero del 2019 en Consejo de Ministros, aprobado en Consejo de Ministros, y es verdad que sí es cierto que luego algunos datos de tipo prospectivo, incluso desarrollados asimismo por Tour España, por eso le voy a pedir, y a partir de aquí que cada cual intervenga de la forma que lo considere oportuno, sí les voy a pedir que seamos dinámicos, esto no va a ser como los debates electorales, no vamos a tener que hablar de pactos ni nada de esto, todo va a estar bien. Entonces lo que sí que les voy a pedir es que intervengan de forma dinámica, que sea algo atractivo para el público y que cada cual aporte cuáles son sus soluciones. Y sí me gustaría que también lo bajáramos a la escala local, a la parte turística insular, en el ámbito de Tenerife y de Canarias, porque esto es un foro de ámbito regional. En el año 18-19 las prospecciones que se habían realizado eran que había un crecimiento previsto del 7%, un 1% para el primer trimestre de este año. La evolución del gasto medio llegó a los 17.423 millones de euros. En el ámbito de la capacidad de carga aérea, que es algo fundamental en Canarias, habíamos conseguido llegar a 25 millones de asientos, rondando casi que los 26. En el ámbito de los pasajeros llegados desde el Reino Unido se superaron los 22 millones de turistas. Frontour decía básicamente que podíamos llegar a una proporción con un pequeño descenso, pero que no iba a variar en torno a un 7,1%. Y luego las reservas de las temporadas evolucionaban bien hasta que surge un escenario en el que nos encontramos con posibles descensos en torno al 20% para el segundo trimestre y tercer trimestre de este año. Y a partir de ahí, me gustaría saber, por supuesto, cuál es nuestra opinión. Le pido a Javier básicamente que empiece él, porque este informe prospectivo lo elabora Tour España y a partir de ahí que intervengan todos como consideren oportuno. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a los organizadores por la amabilidad de invitarme a este foro. Bueno, yo para que la audiencia tenga una idea clara de cuál es la repercusión del Brexit en el sector turístico, lo voy a resumir muy brevemente en 3 o 4 puntos, ¿no? El Brexit, desde que se produce el referéndum en julio de 2016 hasta diciembre del pasado año 2018, podemos decir que apenas tuvo ninguna repercusión en el ámbito turístico. El único efecto real que tuvo fue en el corto plazo y en el medio plazo, hasta diciembre, como digo, el meramente económico, que se tradujo en la depreciación de la libra, ¿no? Aproximadamente pues, con oscilaciones entre un 10 y un 15%. Esta depreciación en los primeros meses nos llevaba a pensar que pudiera afectar o pudiera haber afectado al bolsillo, ¿no? de los viajeros, al tener, vamos a decir, menos capacidad adquisitiva y que, por tanto, se produciría un menor incremento del gasto turístico e incluso una reducción de las estancias. Esas eran las previsiones iniciales, pues allá por 2016. Y lo que puedo decir es que eso no se ha cumplido en absoluto para nada, porque, curiosamente, 2016 se cerró como un año ya con récord turístico desde el mercado británico y en 2017 todavía se incrementó más ese récord en cifras de turistas y de gasto. Por tanto, el efecto en esos 2 primeros años ha sido prácticamente nulo. De tal manera que en 2017 alcanzamos los 18.800.000 turistas, que fue el máximo récord, y es verdad que el pasado año 2018 descendimos 300.000 turistas. 300.000 turistas de pérdida
cuando desde 2015 se han tenido un incremento de 2 millones de turistas, es muy poco significativo, ¿no? Y yo creo que no se debe tanto a los efectos del Brexit, sino más bien a dos factores muy importantes que se produjeron pues, desde prácticamente comienzos de 2017, que fueron esencialmente el retorno al mercado de otros países competidores, como Turquía, como Egipto, como Túnez, que eso indudablemente pues, coincidió con la depreciación de la libra, la vuelta de estos países, vamos a decir que con unos precios pues, mucho más baratos que los que se ofrecían en destinos españoles, combinado con esa depreciación de la libra, lógicamente llevó pues, a muchos potenciales viajeros a desplazarse a estos países, ¿no? Pero, insisto, una caída relativamente poco significativa. Y el segundo factor que yo creo que afectó a esa disminución de turistas en 2018, que, insisto, fue mínima, 300.000 turistas nada más, fue indudablemente la quiebra de Monarch. La quiebra de Monarch, de golpe, nos quitó 1.500.000 asientos. Y esto afectó muy particularmente a algunos destinos españoles, entre otros pues, a Tenerife, pero también a Málaga y a Alicante, por poner un ejemplo. Entonces, insisto, efectos del Brexit, lo que pudo ser la depreciación de la libra, nada más, pero vamos a decir, las causas reales de esa caída poco significativa de 300.000 turistas fueron más bien el retorno de los competidores y la quiebra de Monarch. Por otra parte, el que hubiera una depreciación de la libra, insisto, no se tradujo en el gasto turístico. Siempre tendemos a fijarnos en el número de turistas, pero sin embargo, curiosamente, incluso en ese año 2018, que perdimos 300.000 turistas a nivel global, el gasto turístico global subió desde el Reino Unido y asimismo el gasto por viaje y el gasto diario del viajero, con lo cual, insisto, efectos pues, prácticamente nulos. Sin embargo, bueno, pues se puede decir que hubiera habido unas primeras consecuencias ya para 2019, pues tampoco las ha habido realmente porque si nos fijamos en lo que son las reservas para temporada de invierno a punto ya de cerrarse y en las cifras que nos da Frontour para los 2 meses ya de enero y febrero acumulados, resulta que la temporada de invierno pues, se cierra fantásticamente pues, a nivel general de España con un incremento de entre un 2 y un 3%, y también se cierra pues, con muy buenos datos para Canarias en torno pues, a un más 2%, ¿no? Y estas cifras pues, también se han visto confirmadas por los datos ya de turistas recibidos y de gasto de los meses de enero y febrero, que han sido también muy positivos en todas las variables, tanto para España en general como para los distintos destinos, incluido, por supuesto, también Canarias, que ha crecido en lo que se refiere al gasto turístico en todos los niveles y también, aunque levemente, pues en el número de turistas. Bien, esto en lo que se refiere realmente pues, a todo el proceso desde 2016 hasta finales de 2018. Pero cuando llegamos ya al mes de diciembre del año pasado, las cosas empiezan a cambiar, porque empieza a generarse una tensión bastante grande con el Brexit, ¿no? El hecho de la situación inestable política en Inglaterra, el hecho de que el Gobierno sucesivamente pues, va echando abajo todas las posibilidades de acuerdo. Todo eso empieza de alguna manera a poner nervioso pues, a la población, ¿no? Y si a eso añadimos que en un momento determinado, a mediados de diciembre, salen algunos artículos en prensa británica reflejando una teórica posición del Gobierno británico, animando a sus propios ciudadanos a que no viajaran a partir de finales de marzo de 2019, provocando un amedrentamiento de la población, pues evidentemente se produce ahí una tensión muy grande. En fin, ese anuncio es desmentido pues, a los pocos días por el propio Gobierno británico, pero insisto, empiezan a salir noticias en la prensa de este tipo, noticias de que se van a provocar grandes colas en los controles fronterizos, que van a afectar muchísimo a los británicos, y esto pues empieza a preocupar a la gente. Y desde mediados de 2018, desde diciembre de 2018, sí que empezamos a ver ya cómo la curva de las reservas para temporada de verano empieza a descender. O sea, podemos decir que desde mediados de diciembre de 2018 empieza a haber ya los primeros síntomas de que el Brexit, en este caso, verdaderamente pues, tiene alguna repercusión, ¿no? Y se producen situaciones incluso sorprendentes, y es que en esas semanas de finales de 2018 y las primeras de 2019, enero-febrero,
en una misma semana, mientras las reservas para la temporada de invierno crecen, en cambio, para las temporadas de verano decrecen, bajan. ¿Y esto por qué? Pues porque muchísima gente dice, bueno, ojo, yo voy a hacer mis vacaciones antes del 31 de marzo porque me están diciendo que luego puede haber problemas. Con lo cual se produce un relanzamiento de las reservas de invierno y, por tanto, de los resultados que efectivamente hemos tenido, como vemos en Frontour, y empieza a producirse una caída para la temporada de verano. Bien, la situación actual para el verano, ¿cuál es? Pues que hemos pasado del más 2% con que vamos a cerrar la temporada de invierno para España y también para Islas Canarias, a, en este momento, un menos 3, menos 4% para España general, que en el caso de Canarias es un menos 2%. Bien, esto no es una situación tampoco especialmente significativa ni para España ni para las Islas Canarias en particular, porque es algo que está afectando absolutamente a todos los países del área euro. Peores resultados desde el punto de vista de las reservas están registrando ya destinos competidores como son Italia, Francia, Portugal, Chipre, incluso Grecia, que se había mantenido en cifras positivas, también está cayendo ahora en cifras negativas. Es decir, no es un problema ni siquiera inherente pues, a nuestro país, a nuestros destinos, sino que afecta a todo el ámbito de la Unión Europea, porque es el ámbito castigado precisamente por las consecuencias del Brexit. Y a la vez sí que es cierto pues, que hay vamos a decir, cifras positivas en destinos competidores como Turquía y como Egipto. Yo ahí quisiera aclarar algo que es muy importante. Nos fijamos mucho en este tipo de países competidores, en las cifras, en los grandes porcentajes de crecimiento, en torno al 22% Turquía, 28% Egipto, pero nos olvidamos un factor que es fundamental, que es la cuota de mercado que ellos tienen. Es decir, España tiene una cuota de mercado en temporada de verano del 41%, mientras que Turquía tiene un 10%, y Egipto tiene un escaso 1%. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, el que Egipto crezca un 28% sobre una cuota de 1% es prácticamente nada si España, por ejemplo, dado el caso, creciera un solo 1% sobre una cuota que tiene del 40% de mercado. Por tanto, esas cifras hay que verlas en su contexto. El destino competidor en este caso real es Turquía, yo diría que casi el único, porque tiene para temporada de verano una cuota fuerte, que es del 11%. Bien, esta es la situación actual mirando las reservas. Pero si nos fijamos en otro dato que yo creo que es también muy interesante, bueno, pues podemos llevar a una conclusión relativamente optimista. Es verdad que en este momento para temporada de verano las reservas están bajas, pero también es verdad que se crecen asientos. Entonces, para temporada de verano a España hay aproximadamente previsto en este momento un 1% de incremento en los asientos, que son unas 140.000 plazas más. Y en el caso de Canarias es verdad que hay un leve descenso, pero bueno, este tema va cambiando día a día. Es decir, prácticamente hace unos días Jet2 anunció que para temporada de verano en Canarias va a incrementar un 12%. Thomas Cook, que era uno de los que desde hacía muchísimos meses estaba anunciando su retirada de las islas para irse a otros destinos, resulta que también para Canarias en este verano de 2019 incrementa 40.000 plazas y, por tanto, esto pues, puede cambiar rápidamente en cuestión de semanas. Yo el pronóstico que haría es muy claro. Si tenemos en este momento, vamos a decir una cifra negativa de reservas, que insisto, no es muy alta, en el caso de Canarias es un menos 2%, pero también tenemos perspectivas muy buenas en la información de capacidades aéreas y de asientos, yo creo que la conclusión, que es una conclusión que en definitiva también están de alguna manera anunciando todos los expertos y los turoperadores y las aerolíneas, es que en este momento nos encontramos en un parón de reservas, pero con una fuerte posibilidad de relanzamiento de las mismas. Porque ahora entramos, vamos a decir, en un periodo de relativa tranquilidad para el potencial viajero que coincide justamente con la temporada de verano, al haberse pospuesto la posible salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido hasta el 31 de octubre. Esto, de alguna manera, está tranquilizando bastante al sector, posiblemente lo haga también con todos aquellos viajeros que, insisto, hasta este momento han parado su decisión de tomar vacaciones, y lo más normal es que se produzca un relanzamiento de las mismas. Esa sería un poquito la situación actual. Quien quiera. María. Simplemente por confirmarlo, porque también nos lo ha confirmado APTA, ¿no? Que se ha producido en esta última semana un relanzamiento de las reservas de aquellos británicos que efectivamente no se habían decidido, bueno, pues porque esta prolongación hasta octubre
parece que ha animado a los viajes en verano. O sea, que es verdad que ahí se produce una buena noticia, pero claro, en un contexto general que va asociado a lo peor que hay en el turismo, que es la incertidumbre, ¿no? Y Brexit, hemos visto muchos más factores, ¿no?, que inciden en la volatilidad de la economía y que afectan al turismo, pero el Brexit es uno de ellos porque introduce sobre todo incertidumbre, y aunque esta prolongación hasta octubre nos da un respiro, ¿no?, que Exceltour cifró para España en 1.500 euros de impacto positivo, haciendo un poco una cuenta de la vieja con Canarias, si tenemos el 20% de la cuota de británicos, estaríamos hablando de una facturación adicional, insisto, muy cuenta de la vieja, de 400 millones de facturación adicional para Canarias, digamos, con esta prolongación. Pero yo creo que la mejor definición en este caso de lo que está aconteciendo del Brexit es que estamos hablando de un huracán, ¿no? Y si todos estamos de acuerdo con un huracán, también estaremos de acuerdo que Canarias está en el centro de ese huracán. Primero por nuestra elevada dependencia del turismo, porque hemos visto que hay una afección directa al turismo, ¿no? 35% del PIB, el 40% del empleo. Eso solo si hablamos del impacto directo e indirecto, ¿no? A esto habría que añadir todos los efectos inducidos a partir de las rentas generadas por el turismo. Y luego, por otro segundo factor, que también ha mencionado Javier, y también en la conferencia la mencionó Juan Manuel, la afección al transporte aéreo, ¿no? Y Canarias tiene una dependencia del transporte aéreo absoluta, ¿no? Casi el 100% de los turistas y de los residentes canarios nos movemos en avión, y el Brexit supone restricciones y encarecimiento del transporte aéreo directamente entre Reino Unido y España, pero también con una afección que todavía mantiene cierta incertidumbre en los viajes transeuropeos y en el tránsito doméstico nacional por las cuotas o por la propiedad de algunas de las compañías, aunque parece que se está aclarando, pero todavía no hay una decisión definitiva sobre, sobre la propiedad o sobre los derechos de IAG, sobre su consideración de una línea aérea europea, ¿no? Bueno, pues son consecuencias que hay que tener en cuenta para el tráfico con Reino Unido, pero también incluso que podría afectar al doméstico. Incluso si hablamos de Brexit sin acuerdo, parece que hay asegurado el transporte aéreo o la conectividad entre Reino Unido y Europa hasta 2020, pero el propio reglamento que digamos, permite ese aplazamiento nos habla de que con el mismo número de frecuencias operadas en la misma temporada equivalente anterior. Eso es una restricción al crecimiento de la capacidad aérea regular de Reino Unido. También lo señala Javier, que también ha estado castigada pues, por algunos acontecimientos como la quiebra de Mónaco, cuyas plazas ahora mismo no hemos recuperado, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que esa incertidumbre las compañías aéreas programan con mucha antelación. Estamos hablando de que hay un respiro, pero cuando vuelvan otra vez a plantearse crecimiento, por eso también hay compañías aéreas que han anunciado ahora incremento de capacidad, porque lo que el reglamento establece es el mismo número de frecuencias operadas que en la temporada anterior. Y luego un aspecto que puede resultar anecdótico, pero en el precio del viaje todo cuenta. Si Reino Unido deja de ser Unión Europea, pasa desde el punto de vista de las tasas aeroportuarias a estar fuera del espacio económico europeo, y eso directamente implica o implicaría, entendemos que habrá una decisión al respecto, pues un incremento de las tasas de 3 euros por pasajero, ¿no? Que puede no resultar mucho, pero si hablamos de depreciación de la libra, si hablamos de menor capacidad, encarecimiento de 3 euros. Por lo tanto, de elevada dependencia del turismo para Canarias fundamental, del transporte aéreo y luego del mercado británico. Solo por decirlo gráficamente, 1 de cada 3 turistas que están en nuestras playas es británico. Eso da importancia al 32% del turismo canario, 5 millones de turistas y 5.000 millones de facturación. O sea, son muchos y bueno, en términos de facturación gastan mucho. Y desde el punto de vista de ellos, de los 74 millones de turistas que viajaron al exterior británico, en el año 2017 el 7% viajaron a las islas, ¿no? Yo creo que siempre son datos curiosos. Viajan más británicos a Canarias que a países enteros, ¿no? A Italia 4 millones de turistas, Estados Unidos 3,6, Alemania o Portugal 2,8, Grecia 2,5 millones y Egipto y Turquía en 2018 pues, llegaron a 2 millones de turistas británicos. Insisto, 1 de cada 3 turistas. O sea que yo creo que eso hace que para Canarias
tenga una afección especial, aparte de la relación larga que mantenemos con el turista británico. ¿Van a seguir viniendo? Van a seguir viniendo. Hay algo que nunca podrán cambiar, que es, entre otras cosas, la meteorología. Y luego la valoración que hacen de Canarias es muy alta, hay un nivel de fidelidad importante. Tuvimos menos turistas británicos en 2018, pero el gasto aumentó. Parece que nos quitamos, digamos, a turistas que tenían más dependencia del factor precio, pero con el turismo vienen muchos otros factores que el Brexit o que la salida del Reino Unido mantiene incertidumbre. Seguro que se solucionará, pero por lo pronto lo hay. El roaming, la sanidad, el posible incremento de las tasas aeroportuarias que comenté antes, el incremento del precio del viaje por la depreciación de la libra. El Brexit ha supuesto, o la situación provocada por el Brexit, una depreciación del 15%. En Canarias en 2009 tuvimos una depreciación, sufrimos la depreciación del 20% de la libra y perdimos 1 millón de turistas británicos, ¿no? Y eso además unido a la crisis económica en toda Europa. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que es un periodo que no queremos volver a repetir. Insisto, Reino Unido no es un mercado más para Canarias y pese a los esfuerzos que hemos hecho de diversificación de mercados, entre 2010 y 2018 han venido más de 3,2 millones de turistas más no británicos, pese a ese esfuerzo, Fondo de Desarrollo del Vuelo, una promoción, digamos, muy activa en 15 idiomas, en más países. Bueno, pues en ese mismo periodo 3,2 millones de turistas más no británicos, pero es que vinieron 2,2 millones de turistas británicos más. O sea, que esfuerzos en diversificación, pero una dependencia elevadísima del turista británico. Y luego con una, digamos, afección asimétrica entre islas, porque también lo comentaba Javier, pues Tenerife y Lanzarote, por ejemplo, concentran el 72% de los turistas británicos que llegan a las islas, ¿no? Para Tenerife es el 39% de los turistas, para Lanzarote el 42% de sus turistas. O sea que en ese sentido nosotros ya llevamos tiempo, el Gobierno de Canarias creó una comisión en su momento para el seguimiento del Brexit, básicamente dos sectores, agricultura y turismo. Lo más que podemos hacer siempre es monitorizar y estar atentos a lo que va sucediendo, pocas más medidas se pueden tomar y siempre ir viendo un poquito el futuro. En reserva, los datos no parece que sean ahora mismo muy catastróficos, o por lo menos se mantienen en el Reino Unido. De Alemania podemos hablar luego si queremos. Y en plazas aéreas, pues tenemos ahora mismo 11 millones de plazas aéreas regulares. Con Reino Unido, pensemos que tenemos para esta temporada de verano, 154 vuelos directos diarios en ambos sentidos, entre Reino Unido y Canarias. Y hay algunos días en el año, por ejemplo, en diciembre, que puede haber hasta 250 vuelos diarios entre Canarias y Reino Unido. Estamos conectados con 20 aeropuertos británicos. Operan entre Reino Unido y Canarias 7 aerolíneas. Y ya por acabar, un dato anecdótico, tenemos más conectividad, por ejemplo, con Manchester que con Barcelona, ¿no? Yo creo que todo ello nos da idea de lo que nos jugamos con el Brexit y pese a que es un aspecto más de la volatilidad que caracteriza a la economía y al sector turístico, yo creo que es un factor todavía a tener en cuenta, siendo optimista con el comportamiento de los británicos porque, insisto, no van a dejar de venir a Canarias, pero vamos a intentar ponérselo fácil. Venga, vamos a intentar ser un poquito más concretos, vamos apurados de tiempo, me están chivando por el pinganillo. ¿Cómo se ve este huracán del que habla María? Yo creo que la palabra que ha puesto es huracán, antes pues, decía Juan Manuel que había absolutamente incertidumbre. ¿Cómo se ve desde el ámbito insular, Vicente, este huracán? Vamos a tomar esa expresión de María para definir el Brexit que se nos viene encima y bueno, siendo conscientes de estas limitaciones de actuación que tenemos, ¿cuáles son las medidas que se están tomando desde Turismo de Tenerife para intentar aminorar esos impactos? Bueno, yo creo que se ha destacado un poco la importancia que tiene para Tenerife, en este caso, para Canarias y para España, que Brexit se haga, ¿no? Tenerife tiene una dependencia o tiene un mercado prioritario que es el británico, como se decía, cerca del 40% de los turistas que nos visitan son británicos, por lo tanto, para nosotros el tipo de Brexit que se produzca pues es muy importante, ¿no? Y ahí hay dos elementos fundamentales: su situación económica, es decir, nosotros queremos que a los británicos les vaya bien para que puedan seguir tomando vacaciones y viniendo a Canarias. Y también otro elemento fundamental que también se ha comentado es la conectividad. Nosotros estamos muy bien conectados. De hecho, uno de los secretos del éxito de Canarias es la excelente conectividad que tenemos con Europa, que permite a esas 23 ciudades del Reino Unido, por ejemplo,
venirse a Tenerife, en este caso, a pasar las vacaciones sin tener que hacer de grandes desplazamientos, ¿no? Y esos son los elementos de incertidumbre que hacen que la incertidumbre es la peor aliada para la toma de decisiones, ¿no? Por eso ahora hay un proceso de ralentización de las decisiones que se ha eliminado con esa prórroga hasta el 31 de octubre, ¿no? ¿Qué hace Turismo de Tenerife? Pues nosotros lo que hacemos es tener un contacto continuo con las líneas aéreas. De hecho, venimos de la feria más importante de conectividad europea, RUTS, en donde nos hemos reunido con Jet2, con British Airways, etcétera, en donde nos dicen lo que están haciendo, ¿no? La parte de AIG, que está haciendo un plan de contingencia para ver de qué capital es, si es española o si es británica. Jet2 nos decía que está hablando con el gobierno español para conseguir, independientemente de ese tipo de Brexit, acuerdos bilaterales para poder volar con España. También, por supuesto, la conversación con la tour operación, que también la tenemos de manera continua en diferentes ámbitos. Y además de eso, nosotros tenemos una oficina en el Reino Unido, una oficina de representación que nos va informando pues, de esa corriente de opinión que al final es la que también afecta a la toma de decisiones. Y estamos en un grupo de trabajo, que precisamente mañana es una reunión de un grupo de trabajo del efecto del Brexit en el turismo en Segitur, en Madrid, donde está el Turismo de Tenerife, donde está el Cabildo, pues para hablar con otros destinos de cuál es el efecto, la repercusión que puede tener o está teniendo ese Brexit, ¿no? También desde el Cabildo, el presidente del Cabildo hace creo que 2 años, hablaba de la posibilidad de que Canarias, por región ultraperiférica, tuviese un tratamiento diferenciado en un Brexit que se pudiese producir, precisamente por esas relaciones históricas y por esa condición de ultraperiferia, que es otro elemento que pues se podría desarrollar, ¿no? Porque ya que tenemos un régimen específico por estar donde por donde estamos, pues también se podría hablar para ese acuerdo posible con el Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo, que, como te digo, es a nivel local, pero depende de muchos factores a nivel global, ¿no? A nivel europeo. Muy bien. David, a nivel local, la parte más endeble en todo este entramado, ustedes casi que la capacidad de actuación que tiene un ayuntamiento es muy limitado, pero ¿qué se está haciendo desde Arona? ¿Cómo ven ustedes esos posibles impactos en el Brexit? ¿Cómo les pueden afectar? Buenos días. Evidentemente, desde un punto de vista municipal, en términos macroeconómicos, poco tenemos que decir o poco influimos. Estamos preocupados, evidentemente, porque el 50% del turismo que recibe nuestro municipio es de origen británico. Y el Brexit nos preocupa, claro que sí, mantenemos contactos fluidos. Tuvimos a Mr. Manley, el embajador británico en Arona, hace pocos meses. Nos reuníamos hace 2 semanas en Salou, los 8 municipios turísticos más importantes de España, con el cónsul británico también en Barcelona. Nos trasladaba el gran trabajo de fondo que se está haciendo entre ambos gobiernos para alcanzar acuerdos bilaterales que puedan paliar un posible Brexit duro. Yo seré iluso optimista, pero soy de los que pienso que va a haber referéndum, un segundo referéndum y que no va a haber Brexit. Yo así lo intuyo, quizás así lo quiera pensar o así lo quiera. Pero, en fin, desde un municipio como Arona, evidentemente hay que trabajar el Producto Interior. Es decir, nosotros como estrategia, digitalizar el destino turístico inteligente. Es importante no perder el tren, no perder competitividad con las nuevas generaciones que ya se incorporan al mercado turístico, como los nativos digitales. Un plan estratégico que acabamos de terminar recientemente con el Instituto de Investigaciones Sociológicas y la Universidad de La Laguna para mejorar nuestra promoción y nuestro posicionamiento en el mercado. La sostenibilidad es importantísima. Estamos y somos uno de los primeros destinos españoles certificados Biofer y tenemos esa presión que yo llamo positiva, con unas auditorías muy duras para crecer por esos parámetros de la sostenibilidad, que no solamente es medioambiental, también es social y económica, y que entendemos que cada vez más el cliente centroeuropeo y del norte de Europa valora esos destinos sostenibles. Si queremos diversificar y ser menos dependientes del mercado británico, yo creo
que es algo clave, pero luego se observan también, y depende mucho de los intereses de las grandes compañías y turoperadores. Según vemos que tú y Thomas Cook tienen más intereses en un destino como Turquía, Jet2 Holidays tiene menos y crece ostensiblemente, y sus previsiones son pues bastante optimistas para este año y para este verano en Canarias y en el municipio de Arona, particularmente en el destino Tenerife. Yo creo que también tenemos que acostumbrarnos, porque muchas veces nos centramos en lo objetivo, pero obviamos lo subjetivo. Y yo creo que la originalidad y la creatividad van a tener que formar cada vez más parte de los destinos turísticos y de las decisiones que se tomen, porque es la única forma de destacar, de diferenciarnos y de poder estar en el mercado realmente de una forma competitiva. Bien, pues casi que te has adelantado lo que iba a preguntar. Vamos a ir cerrando este debate, así nos lo piden por tema de tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes acabara con dos aportaciones, dos ideas clave, dos ideas fuerzas de cuáles son los factores de diferenciación, de competitividad, que podrían ser diferenciados o que creen que puedan ser diferentes un destino para poder luchar no solamente contra esos factores de incertidumbre del Brexit, sino contra otros elementos que pudieran poner en riesgo nuestro principal motor económico, que es la actividad turística. María, si te parece, empiezas tú y acabamos con Juan Manuel. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, yo creo que pese a todo, en los últimos años, en Canarias se ha hecho la tarea. Estamos hablando, digamos, del sector turístico, ¿no? Sector que insisto, en estos años tampoco se ha dormido, aprovechado, por supuesto, la coyuntura. Seguimos manteniendo pues, precios altos, pero yo creo que se ha hecho la tarea. Desde el punto de vista público, en el ámbito que a mí me toca, que es sobre todo el de la promoción, el de la comunicación, también un poco el de la conectividad, pues yo creo que hemos reforzado esta última, consiguiendo más conectividad directa para Canarias, la mayor de su historia, en ese intento también de diversificar mercados. Y desde el punto de vista de la imagen, yo creo que hemos contribuido a dar valor a la marca de las Canarias. Ha conseguido, bueno, los datos así lo apuntan, incrementar su valor, respaldando al sector turístico y a los destinos insulares. Y ese incremento de valor se ve en una mayor disponibilidad a pagar. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer la marca, dar valor a los destinos a los que respalda, al sector turístico, que insisto, también ha hecho la tarea, y que al final, pues cuando un turista esté pensando en vacaciones, que lo hace todo el tiempo, porque ya no hay momentos, ya no es enero solo, todo el tiempo en Europa, tenga su lista corta a las Islas Canarias, esté dispuesta a pagar más para venirlo, a ponérselo fácil y poner conectividad directa. Y yo creo que esa es un poco la receta. Seguir haciendo Reino Unido nuestro mercado principal, Europa será nuestro mercado principal, aunque podamos atisbar nuevos destinos, como luego se hablará. Pero yo creo que en ese sentido, dar valor, respaldar y conseguir en este caso que la gente decida y elija pasar sus vacaciones en Canarias. Insisto, con todavía muchas cosas por hacer, pero con la tarea creo que realizada por el sector. Muy bien, puesta en valor y competitividad. David. Pues trabajar junto al sector. Yo creo que es vital que la administración pública y el sector vayan más que nunca de la mano. Tenemos que unir sinergias para optimizar los recursos existentes y mejorar así la competitividad de cada destino. Como decía antes, la originalidad y la creatividad, la creación de experiencias únicas y que realmente propicien que un destino sea elegido sobre otro, porque Sol y Playa, pues ya somos muchos los que lo ofrecemos, indudablemente, unido a esos matices de sostenibilidad que también son muy importantes, pero yo creo que sobre todo también, obviamente, hay que cuidar un destino, los espacios públicos, la renovación, y son cosas que evidentemente tenemos muy claras, pero yo creo que en la originalidad y en la creatividad, y fíjese, e insisto, en la subjetividad, con todo lo objetivo claro y en marcha, va a estar la clave de que un destino pueda sobresalir sobre otro. Potenciar la singularidad y la excelencia. Estupendo. Vicente, ¿cuáles son? Hay un dato muy importante, que el 75%, el grado de repetición de los británicos es el 75%, es decir, la fidelidad de nuestro destino es muy importante, ¿no? No es tan, la promoción es importante, pero la mejor promoción es cuando estén aquí quieran repetir, ¿no? Y ese es un valor muy importante que tiene Tenerife y Canarias, ¿no? Otro valor fundamental, y yo creo que se ha hecho un trabajo excepcional en los últimos años, tanto desde el turismo de Tenerife como del gobierno de Canarias, es la conectividad, ¿no? Es la fortaleza, una fortaleza muy importante de un destino que puede llegar de manera muy rápida, ¿no? Y después la oferta de producto turístico. Si se viene a Tenerife, si viene a Canarias o a Tenerife, hay muchas cosas que hacer en el destino, ¿no?
Eso no lo tienen otros destinos competidores, ¿no? Aquí puedes hacer una cantidad importante de actividades al aire libre durante todo el año, tener una gastronomía estupenda, tener muchísimos elementos, que es un elemento fundamental de competitividad. Muy bien, pues potenciación de productos turísticos y fidelización. Vamos acabando. Javier. Sí, bueno, yo creo que ya, en fin, han descrito muy bien todo lo que se puede hacer por ir avanzando. Nosotros en la Consejería de Turismo en Londres, lógicamente, trabajamos en esa estrategia, es decir, respetando de que Canarias es esencialmente un destino pues muy consolidado en sol y playa, pues que sea ese beach and plus, ¿no? Del que se habla en el Reino Unido y que por tanto se dé a los turistas la posibilidad de conocer esas otras cosas donde Canarias pues tiene un excelente know-how y una variedad de productos fantástica, ¿no? Sea pues en temas de turismo activo, en temas de golf, gastronomía, cultura, etcétera, etcétera. Esa es la línea que estamos siguiendo y yo creo que está funcionando bastante bien. Muy bien, bueno, en vuestro caso, posicionamiento y seguridad sobre el destino. Sí, bueno, yo ahí quería añadir una cosa, puesto que el contexto de este foro es el Brexit y otros factores de riesgo, porque eso es fundamental. Es importante saber que evidentemente pues un Brexit duro pues puede tener unas consecuencias claras, pero yo creo que hay que fijarse en otras cosas de las que prácticamente nadie habla. Bueno, aquí se ha dicho muy bien, con independencia del tipo de Brexit que haya, lo que es fundamental es que la situación económica en Reino Unido se mantenga, y, sobre todo por lo que es la confianza del consumidor, que la libra no se deprecie, pero luego hay dos factores de los que prácticamente nadie habla y que son absolutamente esenciales, y es que el destino España o cualquiera de sus destinos, sean peninsulares o insulares, sigan teniendo la estabilidad política y social necesaria. O sea, aquí a lo que a nosotros nos aterroriza pues en la oficina y en Londres es que en cualquier momento puede haber una situación de inestabilidad social como la que se vivió en Cataluña, sea por los atentados o sea por las manifestaciones que había, etcétera. Eso indudablemente afectaba muchísimo el turismo. Y luego una cosa que es absolutamente crucial, de la que tampoco se habla, fundamental que haya también una estabilidad desde el punto de vista del sector turístico. Es decir, si entráramos en problemas con algún tour operador, alguna línea de bajo coste, en una situación de quiebra como la que se produjo con Monarch, es ahí donde realmente podemos tener un peligro muy grande, ¿no? Esto no se menciona, pero esto es lo que realmente hace daño, más que las otras cosas. Pues lo tenemos en cuenta en el debate. Y para ir cerrando, la última intervención, Juan Manuel. No sé. No se le oye, no se le oye. Muy bien. Bueno, pues hay problemas con el micrófono de Juan Manuel. Decía básicamente él, lo que estaba apuntando, lo voy a transmitir, que es tener un buen destino, un destino de calidad, y con eso vamos a ir cerrando este bloque de debate que estamos ya finalizando. Bueno, simplemente quería decir unas dos palabras. Con el entorno que tenéis tan privilegiado, hay que procurar ser creativo, original, porque un producto bueno se vende siempre. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hemos finalizado este bloque de debate.